quiero contarle algo. Mira, yo recuerdo que de los primeros textos que estudié de la Biblia fueron, fueron esos textos que tenían que ver con una palabra, y esa palabra se llama visión. Usted sabe que mi carrera profesional, yo soy economista y tengo una especialización en formulación y evaluación de proyectos. Entonces, la economía y los proyectos me apasionan, y siempre he pensado que no existe economista ni existe un evaluador de proyectos si no tiene visión y si no tiene clara qué es lo que es o significa la palabra visión. Visión es un término que trata de confundirse muchas veces. Mira, a veces la gente dice, tuve una visión. Y uno le pregunta, ¿cuál es la visión? Y le sale a uno con un cuento todo raro. Pero resulta que eso no es visión, son visiones. Visión es diferente a visiones. Voy a darle la definición de visiones. Visiones es la manifestación de algo inmaterial o trascendente a los sentidos. Las visiones son diferentes del sueño. Una cosa es tener un sueño y otra cosa es tener visiones. Las visiones ocurren por lo general en el campo de las vigilias. Generalmente ocurre en momentos de oración, de éxtasis, trances o en vivencias místicas. Las visiones se consideran de origen sobrenatural y su propósito es la revelación de algo que está por suceder. La palabra de Dios habla de discernimiento y habla también de visiones de carácter sobrenatural. Pero el término que yo quería estudiar es visión. Y en la universidad aprendí que visión, escúchame bien, visión es ver el futuro aquí, en el presente, y empezar a trabajar en ella para alcanzarla. Visión, escúchame, la definición de visión no es algo sobrenatural, ni es una palabra profética. Visión es ver el futuro aquí, traer ese futuro al presente y empezar a trabajar en ella para alcanzar esa visión. La visión tiene que ver con el ser, no con el hacer. La visión tiene que ver con el ser. Y cuando me puse en esa tarea de investigar, encontré que existen por lo menos 58 textos que hablan de visión. Unas para bendición y otras para maldición. Pero mira, por ejemplo, el libro de Proverbios en el capítulo 24, verso 14, dice: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Esa es la esperanza. Cuando tú te pegas de la visión y te centras en la visión, te enfocas en la visión, determinada por el conocimiento de la palabra de Dios, tu futuro es claro. Pero cuando no hay visión, hay ignorancia. Por eso Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó visión, porque le faltó conocimiento. Y por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus generaciones. La falta de visión es ignorancia. Mira, si tú no tienes visión, cualquier lugar te sirve. Si tú no sabes para dónde vas, cualquier Transmilenio te lleva.
Pero si tú tienes una visión de qué es lo que tú quieres en tu vida, cómo quieres lograrlo y cómo estás trabajando para alcanzar esa visión, y esa visión está conforme al conocimiento de la palabra de Dios, te garantizo, como siervo de Dios y en cuya presencia estoy, que Dios respaldará esa visión. Entendí que la iglesia necesita visión. La iglesia del Señor necesita una visión clara, una visión entendible, una visión apasionante. Entendí que la iglesia del Señor necesita aferrarse a la palabra de Dios, que necesita llenarse de su conocimiento para que exista una verdadera conversión del creyente. Mi amado, nuestra iglesia tiene una visión. No tiene visiones, tiene una visión. Y la visión de la Iglesia Familiar de Restauración, la Alianza, es ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi amado, tenemos una visión. Y si tenemos una visión, tenemos que tener un propósito. Y ese propósito es obedecer el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de la visión? Obedecer el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? El Evangelio del Señor Jesucristo. No libros escritos por mí o escritos por otros autores. Libros escritos por la mano de Dios, como es la Santa Palabra. Y no solamente tenemos un propósito, sino que también tenemos un proceso. ¿Cómo vamos a alcanzar ese propósito? ¿Cómo vamos a llegar a esa visión en la eternidad? Con nuestro estilo de vida. Mi amado, voy a decirle algo. La visión de esta iglesia no es hacer campañas evangelísticas, no es traer predicadores de los Estados Unidos que vengan y hablen aquí un poco de carreta y usted salga emocionado y cuando llegue a la casa se le olvide. Nuestra visión no es invertir un poco de recursos en cosas que en nada se apoyan ni ayudan a alcanzar el mundo. Hacemos algo más sencillo. Tenemos una visión clara, una visión enseñable, una visión apasionante, que es llevar el Evangelio con mi caminar, con mi estilo de vida, y que ese estilo de vida hable tan duro que opaque mi voz. Hermanos, tenemos que tener algo que nos identifique. Hermano, mira, ¿tú te pareces a alguien aquí? Ni a tu hija es más hermosa que tú. ¿Tú te pareces a alguien de las personas que está aquí? No, cierto que no. ¿Y por qué no nos parecemos? Porque yo no me parezco a ninguno de ustedes, así usted hoy tenga un vestido gris, así tenga una barba depilada, afeitada, etcétera, etcétera, así sea bonito como yo, todo ese tipo de cosas. Pero usted puede parecer, pero no es. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algo que nos identifica, algo propio de nosotros que es parte de nuestra genética, y eso es lo que se llama nuestro ADN. Eso es propio, es únicamente de ustedes. Ni siquiera entre los mismos hijos se tiene el mismo ADN. Hay diferencias marcadas. Y nosotros necesitamos tener un ADN, algo que nos identifique a nosotros, algo que cuando la gente lo vea a usted, diga, ay, yo quiero ¿qué? Yo quiero ser como usted. Yo quiero que cuando yo tenga dificultades, usted pueda sonreír. Que cuando yo tenga algún problema, yo pueda sentir la presencia de Dios. Que yo pueda ir a la iglesia y evidenciar el amor de Dios. Yo quiero ser como usted. Y que los que no lo conozcan a usted sientan celos. Usted recuerda que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que los impíos sean llamados a celos. Esos celos no son celos de envidia, es celos de ganas de ser como usted, que tiene un ADN claro. Hermanos,
Tú tienes un ADN propio. Es el ácido desoxirribonucleico, algo así por el estilo. Es propio. Y nosotros, con una visión, con un propósito, con un proceso, tenemos un ADN. Y ese ADN está conformado por 3 elementos fundamentales. Número 1, amar a Dios. Hermanos, queremos tener un cambio en nuestros cultos dominicales. Ya no le vamos a llamar cultos, le vamos a llamar servicios de adoración. ¿Sabe qué es lo que yo anhelo? Que cuando la gente venga, vea su sonrisa. Que cuando la gente llegue, se sienta embriagada de amor. Que esa persona que usted trae a la iglesia sienta amor, sienta gozo. Mire, yo he ido a varias iglesias, no a una ni dos y tres, varias iglesias, y veo tanta indiferencia. Veo que la gente viene, se sienta, escucha y sale y se va, y piensan que eso es ser cristiano. Y ni siquiera saben cómo se llama la persona que está al lado, porque no le interesa. Porque la iglesia se volvió impersonal. La iglesia perdió el sentido de mostrar el amor de Dios. Hermano, amamos a Dios a través de los servicios de adoración. Si el grupo de alabanza no muestra amor, usted no puede sentir amor. Si el predicador no le evidencia el amor de Dios, usted no puede sentir amor, ni puede afianzarse en la visión de la iglesia. Mi hermano, el servicio de adoración es el lugar donde yo te digo cuánto te amo. Es el lugar donde tú experimentas el amor de Dios a través de su palabra. El segundo elemento, amar al prójimo. Hermano, y cuando la Biblia habla de amar al prójimo, no está hablando de la esposa, los hijos, esos buenos amigos. Está hablando de los malos amigos. Está hablando de los que te maldicen. Está hablando de los que critican. Están hablando de los que te juzgan. Están hablando de los que te han tumbado. Están hablando de amar al que no lo merece. Amar al prójimo, tú lo haces solamente a través de las relaciones significativas, a través del cuidado, a través del discipulado. Y eso solamente se da en las relaciones interpersonales. En el servicio de adoración no podemos tener ese tipo de relación. Yo puedo mirarte, tú me miras y me sigues, pero tú quisieras preguntarme algo, pero no puedes preguntármelo porque no hay el tiempo ni es la estructura para eso. Pero podemos evidenciar el amor de Dios cuando amamos a nuestro prójimo a través de los estudios bíblicos, a través de los grupos de vida. Cuando usted quiere servir y abre su casa para que haya un grupo de vida, para que se forme una iglesia en su casa. Mi amado, el amor de Dios se refleja cuando yo tengo una relación interpersonal con el otro. El amor de Dios se refleja cuando esa persona yo puedo orar por ella. Cuando a esa persona yo no le puedo solucionar el problema, pero sí podemos orar. Sí podemos sentir que tiene un amigo. A veces tú amas a Dios, Dios te ama y tú horizontalmente le muestras cuánto amas a la iglesia a través de los grupos de vida. Y por último, servir al mundo desde el lugar donde tú estés. Yo tengo un amigo que le tengo mucho cariño y respeto. Y él es cantante. Pero ese man se sube a la tarima y no desperdicia el momento para que toda la gente sepa que es creyente en Cristo Jesús. Y cuando termina su concierto, termina dándole gracias a Dios. Yo no tengo que ponerme a predicar el evangelio ni hablar de Juan 3:16 cuando estoy en mi trabajo. Pero sí tengo que evidenciar que con mi estilo de vida llevo el evangelio de salvación. Y así muchos, no solamente como mi amigo, muchos llevan el evangelio. Hermano, ¿y dónde puedo servir? Donde usted esté, con lo que usted sabe hacer. Pero hágalo, lleve el evangelio y sirva al mundo desde el lugar donde usted esté. Hermano, ¿quiere tenerla clara? Para que la podamos tener clara, para que podamos tener clara esa visión, ese propósito y ese ADN, tú y yo tenemos que tener una conversión.
una conversión genuina. Y mira, se le ha dado mucho palo a la palabra conversión. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es conversión para usted? Usted me puede hacer una disertación que nada tiene que ver con la palabra conversión. Y los de afuera la utilizan peyorativamente para decirte que cambiaste de religión. Es que usted se convirtió a los evangélicos. Esa es una mala utilización. La mala utilización de la palabra, de esa palabra, estigmatiza la obra de Dios. Mi hermano, voy a decirle algo. Cuando usted pasa de la iglesia tradicional o de cualquier otra iglesia evangélica o la que sea y viene a este lugar, usted no está haciendo una conversión. Usted lo que está haciendo es un cambio de lugar. No más. Mi amado, mire, ¿por qué es un cambio de lugar? En la iglesia tradicional, usted va cada 8 días los domingos. Conozco gente que no falla a la iglesia tradicional los domingos. Eso es lo que le llaman ir a misa. La misa dura 20 minutos, 30 minutos cuando el sacerdote es bien parlanchín como yo. Pero resulta que alguien le habló del evangelio y usted dice, ay sí, yo quiero, y viene a la iglesia, pero usted continúa viniendo solamente los domingos. Usted no sirve en la iglesia, usted no apoya ministerios, usted no hace nada para apoyar la iglesia. Entonces, usted no se convirtió, usted cambió de lugar. No más. Hermanos, una conversión es un estado físico, mental, espiritual y emocional. La conversión es un cambio total que nada tiene que ver con las religiones. Usted puede convertirse en la iglesia católica. Usted puede convertirse en la iglesia protestante. Yo tuve un amigo que un día fui a hablarle del evangelio. Él me escuchó, oramos y me dijo, César, yo amo mi iglesia como tú amas la tuya. Yo soy un hombre convertido y está en la iglesia católica. Hace poco conocí también un hombre, hace poco, no, 3 años, es mi neurocirujano, el que me operó de la columna. A él le encanta hablar conmigo y hablamos de cosas, no peleamos, hablamos de todas las cosas que sean posibles y los últimos 5 minutos me dice cómo estoy. Ese hombre vive a Cristo. Ese doctor, el doctor Kure Hakim, vive al Señor Jesucristo con su estilo de vida. Es un hombre que ama a Dios y está en la iglesia católica. ¿Qué tanto nos falta a nosotros para ser como él? Mucho, mucho. Ese hombre con todas las ocupaciones y sirve en los encuentros que ellos hacen. Él es diácono. Él hace cosas por su iglesia, cosa que a la iglesia evangélica se le olvidó hacer, porque no hemos sido transformados, porque no hemos sido convertidos genuinamente. Hermano, la conversión es un proceso que dura toda la vida. Pero mira, si no empezamos desde ahora, no hay conversión, solamente hay un cambio de lugar. Hermano, mira, en la Biblia hay muchas historias de conversiones y muy buenas. Pero hoy, rápidamente, porque se me acabó el día, le voy a contar acerca de la conversión de un hombre que ha impactado la historia después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. La conversión del apóstol Pablo fue de las más significativas de toda la historia de la iglesia, no solamente por su transformación radical, sino por las consecuencias que tuvieron. Voy a invitarte para que rápidamente abras tu Biblia en la carta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9.
Si usted ya lo tiene, diga conmigo amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibí al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios bendiga su palabra, y que todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Mis amados, la conversión tiene circunstancias. El apóstol Pablo tuvo una conversión que fue influenciada por 2 personas: Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, y Ananías, el instrumento de Dios para devolverle la vista. Saulo, un hombre muy conocido, y yo quiero invitarle para que usted lea la historia de Saulo, un hombre orgulloso, un hombre soberbio, un hombre prepotente de la mejor escuela de Gamaliel. Nació en el año 5 y se convirtió en el año 35 después de Cristo. Él era un hombre conocedor perfectamente de la ley y los profetas. Era perseguidor de la iglesia. Y si perseguía a la iglesia, perseguía al Señor Jesús. Hermano, una conversión que sea genuina está enmarcado por 3 elementos fundamentales. Número 1, tú debes reconocer tu condición. Es la convicción de pecado. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 6, verso 5: entonces dije: ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mi amado, cuando tú quieres una conversión genuina, tú reconoces quién eres, sin justificaciones, sin argumentos. Soy lo que soy, un pecador. Soy miserable. Soy miserable. La Biblia dice, el apóstol Pablo, ay de mí, miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi amado, cuando tú tienes una convicción de pecado, tú reconoces tu miserableza, pero también reconoces quién es el Salvador de la humanidad. ¿Quién es tu Salvador? Si tú dudas en tu corazón, en tu mente, quién es el Salvador de la humanidad, aún no hay una conversión genuina en tu vida, en tu mente y menos en tu corazón. Hermanos, tú eres luz. La palabra de Dios dice que tú eres luz. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo lo dice en su palabra en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amado, antes andabas en tinieblas. Antes estabas cargado con todos tus delitos y con todos tus pecados. Cargabas con el peso de la culpa, del pecado y de la iniquidad. Hermano, nadie que no experimente al Señor Jesús puede experimentar una verdadera conversión. Mi amado, el Señor Jesús es luz, y esa luz es el que te saca de las tinieblas. Número 2, es reconocer quién es ese que me sacó de las tinieblas. ¿Quién eres tú, Señor? Es lo que el apóstol Pablo le preguntó al Señor Jesucristo. ¿Quién eres? Es entender que Jesús es el Mesías esperado por todos. Es entender la ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios y es empezar a obedecerla. Ese quién eres, Señor, implica un cambio, implica un mover de 180 grados en tu vida. Porque el apóstol Pablo entendió que una relación con Jesús es vital. El apóstol Pablo, después de caminar en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el apóstol Pablo fue quebrantado en su orgullo, fue quebrantado en su soberbia y en su suficiencia. Un hombre como Pablo, caerse al piso y deslumbrado por una luz y por una visión que tuvo, y luego tener que reconocer que estaba ciego y que otras personas le ayudaron a caminar, es quebrantar el orgullo. Solamente cuando tú quebrantas tu orgullo, tu egoísmo y tu egocentrismo, vas a poder tener una conversión genuina en tu vida. Número 3, el desafío. Y la pregunta es: ¿y tú qué quieres que yo haga? Hermano, cuando hay una conversión genuina, cuando tú le dices a Dios: heme aquí, envíame a mí. Cuando tú le dices al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, es porque estás presto a tener cambios fundamentales en tu vida, a tener cambio de lenguaje. Hermano, cuando usted tiene un cambio radical, escuchar palabras obscenas, escuchar groserías, daña sus oídos. Mire, hermano, mi esposa es testigo que yo tenía el récord Guinness de ser la persona más vulgar, ordinaria y mal hablada que existía en Pereira. Y eso no tenía nada que ver con mi academia.
Yo pensaba que la gente se reía cuando yo decía toda esa cantidad de obscenidades. Y yo decía, soy el líder de la fiesta, soy el protagonista de la fiesta. Y no me di cuenta que yo no era el líder, que era el payaso de la fiesta. Cuando Dios tomó mi vida por completo y genuinamente, lo primero que arrancó de mí fueron las palabras. Me he pegado unos machucones, como para uno decir una palabrota, y yo siempre digo, no la voy a decir, no la voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una conversión genuina en tu vida, lo que desagrada a Dios, Dios lo arranca de ti, de una. Y si tú todavía acostumbras decir palabras soeces, palabras groseras, mire, a mí me llama mucho los jóvenes. ¡Wow! Me llama mucho los jóvenes cómo se tratan, el lenguaje que utilizan. Eso es lo que se llama la generación milenial. Yo no les puedo decir esas palabras porque estoy grabando para YouTube, pero si no estuviéramos grabando yo se las contaba. ¿Cómo se tratan sus hijos? Porque delante de usted, te amo, pero con sus amigas, qué lenguaje. Hermanos, y asisten a la iglesia. Y los veo asistiendo a las iglesias, los veo asistiendo a esta iglesia. Y yo digo, ¿y dónde está su conversión? Cuando hay una conversión genuina, tu vida tiene que ser transformada. Tu vida cambia. Tu actuar, tu caminar piadoso. Eres más reflexivo. Eres más dispuesto al aprendizaje. Eres más dispuesto a perdonar, a pedir perdón. Y hasta tu vestimenta cambia. Mi amado, cuando somos transformados, cuando hay una verdadera conversión, tenemos que estar sometidos al rechazo. El rechazo de nuestros amigos, de la familia, de nuestros esposos, esposas. Eso es una conversión. Hermano, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo Pablo. Y Isaías, en el capítulo 6, él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente se levantó y dijo, heme aquí, envía a Juan. Ah, no. Entonces, ¿dónde lo leí? Entonces, Isaías se levantó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Esa expresión es nacida de lo profundo del corazón. Heme aquí, envíame a mí. No puede ser fruto del emocionalismo. No puede ser fruto de un predicador. No puede ser fruto de un mensaje. Tiene que ser fruto de la convicción de pecado que Dios ha colocado en usted, mi amado. Heme aquí, envíame a mí. Es convicción que brota y sale de lo profundo del corazón. Hermano, es un estado continuo de plena rendición del convertido. Hermano, heme aquí, envíame a mí. No quiere decir que te van a llegar los tiquetes para ir a predicar al África como muchos creen. Señor, envíame. Y al otro día está diciendo, yo quiero ir al África, yo quiero ir a la Ventana 1040, yo quiero ir a la Leticia como misionero. No. Heme aquí, envíame a mí. Implica transformarme primero a mí, cambiar primero mi estilo de vida, para que mi estilo de vida hable tan duro que mi boca no necesite abrirse. Hermano, implica ser una nueva criatura, implica nacer de nuevo. La palabra de Dios dice que si no nacemos de nuevo, no podemos experimentar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese heme aquí implica obediencia, así como Ananías en medio del escepticismo obedeció al Señor, así como Pablo se levantó de todos para ser el predicador de todos los pecadores, de los ineptos, de los insensatos y de toda la podredumbre por fuera de Israel. También implica entender quién me llamó y para qué me llamó. El apóstol Pablo sabe claramente cuál fue el llamado que Dios le hizo. Y él dice en la carta a los Gálatas 1, Pablo, apóstol, no por hombres,
ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién te llamó a ti? El pastor de la iglesia. Porque si a ti te llamó el pastor de la iglesia, si yo no predico el próximo domingo, tú te sales del culto. Porque si a ti te llamó el pastor de la iglesia, cuando tú no lo veas, vas a seguir pecando y vas a decir: es que yo no volví a ver el pastor. Pero la conversión tuya no puede ser por los hombres. La convicción y la conversión tuya tiene que ser por llamado de Dios y Padre, Señor nuestro. ¿Quién te llamó y para qué te llamó? El apóstol Pablo dice claramente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería discípulo de Cristo. Él te llamó para que seas su discípulo. Hermano, el llamado de un verdadero discípulo, la conversión de un verdadero discípulo, no proviene de las falsas profecías de los hombres que por ganar protagonismo enredan y manusean el nombre de Dios, sino que viene de la bondad, de la misericordia del Espíritu Santo, que derrama de sus dones para que estos sean utilizadas para dar gloria a Dios y para que la iglesia sea transformada. Una iglesia sin convertidos es una iglesia del mundo. Una iglesia que no es tocada por el Espíritu Santo con sus dones y sus talentos es una iglesia condenada a morir. Mi amado, usted logra imaginarse donde todos los que están aquí, por lo menos unas 300 personas en este culto, sean transformados. Que hoy usted diga: Señor, yo quiero una conversión genuina en mi vida, y te levantaras a vivir a Cristo. Nadie, te lo digo delante de Dios en cuya presencia estoy, nadie te podrá pasar de largo. Nadie podrá pasar sin decir: ¿qué tiene este? Y que tú le puedas decir: la gloria de Dios Jehová de los ejércitos está en mí. Y Él te ama. Pero no te ama porque yo te lo digo. Te ama porque te abrazo. Te amo porque te escucho. Te amo porque quiero que formes parte de mi núcleo de amistades. Hermanos, una verdadera conversión no solamente implica un estado físico, un estado mental, espiritual, emocional. También implica estar dispuesto a pagar el precio. Hermanos, cuando el Señor Dios Todopoderoso le habló a Ananías, le dijo claramente en el verso 15: ve, qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y en el verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario pactar con la iglesia para que traigan sus escrituras, para que traigan los relojes, para que traigan las cadenas, para que traigan todos sus diezmos, para que el pastor se enriquezca y vaya de viaje por el mundo entero. ¿Sí? Así dice. ¿No? ¿Cómo dice? Me equivoqué, iglesia. Hay que pagar el precio. Y el apóstol Pablo lo sabía desde el mismo momento, porque el Señor Dios Todopoderoso le dijo: ¿por qué qué? Porque es necesario que éste sepa cuánto tiene que padecer por mi nombre. Mire, perdóneme, Alvarito, pero yo tengo que hablar de usted. Ayer, en el sepelio de la señora Beatriz, le dijeron a Alvarito que diera unas cortas palabras. Fueron muy cortas. Me consta que fueron muy cortas, como 40 minutos. Pero él dijo algo
que a mí se me quedó grabado. Y él dijo: a mi mamá le tocó escoger entre la tortura y seguir con mis hijos, entre amar a Dios o salir a trabajar, y ella eligió lo mejor, seguir a Dios. ¿Me equivoqué o no estuve o no estuve? Y tú tienes que elegir. Pagar ese precio implica saber que no va a ser fácil, nada fácil. Hermano, la palabra de Dios dice claramente que el discípulo no es mayor que su maestro, ni tampoco el siervo es mayor que su señor. Hermanos, hay que pagar un precio. Y ese precio es estar dispuestos a tener clara la esperanza de la vida eterna en nuestras vidas. Que tú y yo podamos tener clara esa esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Escúchame. Vaya conmigo a 2 Timoteo, se me fue. Vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. La esperanza es que cuando vayamos al cielo, vamos a poder entrar y el Señor te va a decir: sigue, siervo fiel, al regazo de tu Señor. La esperanza que tenemos es la eternidad con Él. Y como decía Job en su libro, en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cierre sus ojos por un momento y permítame orar por usted. Permítame decirle que si Dios ha hablado a su vida hoy, usted está listo para empezar esa conversión que el Señor Dios Todopoderoso espera de usted. Mi amado, el Señor Dios está en este lugar. El Señor Dios Todopoderoso está esperando por ti para sanar, para restaurar, para cambiar. El Señor Dios Todopoderoso está para acompañarte, para decirte: hijo mío, yo quiero estar contigo. Él está para decirte: hijo mío, hoy has entendido más mi palabra, y yo quiero una conversión genuina de parte tuya. Un toque especial vas a tener para que seas transformado conforme lo que yo quiero para ti, dice el Señor. Si esta prédica hoy ha impactado tu vida, yo te invito para que le digas: Señor, perdóname. Perdóname por mi tibieza. Perdóname porque vengo a la iglesia, pero sigo con la costumbre dominical. Porque tenía pensado, tenía en mi mente que con solo venir a la iglesia ya era suficiente. Pero hoy tú has hablado a mi vida, Señor, y necesito una conversión genuina. Reconocerte, saber quién eres tú y entender que tengo que pagar un precio que solamente tú determinas, la altura y la cantidad. Padre, toma tu iglesia en este lugar.
Señor Dios Jehová de los ejércitos, toma toda esta iglesia para que se levante en un solo sentir, para que se levante en un solo espíritu, para que se levante en un solo corazón, para que con una sola voz digan: te amamos, Señor. Para que con un solo sentir ame a su prójimo, para que con un solo sentir esté dispuesto a perdonar, a ser perdonado, a pedir perdón y anhelar la segunda venida del Señor Jesucristo. Padre mío, toca esta iglesia para que esta iglesia se levante a servir desde el lugar donde esté, para servir al mundo, iniciando en tu iglesia. Aquí, Señor, estás tú. La madurez del cristiano, la espiritualidad de un verdadero convertido, se fundamenta en el servicio de amor. Por eso hoy, Padre, oro por cada uno de los que están en este lugar. Oro por ellos, Señor, para que tú toques su corazón, para que tú toques su mente, para que tú toques su alma, para que haya una verdadera conversión en sus vidas, para que nazca de lo profundo el deseo de amar y de servir. Señor, que una conversión genuina impacte esta iglesia cuando salgamos, porque la iglesia no está aquí. La iglesia está afuera cuando salimos al mundo, está afuera cuando somos tentados, está afuera cuando somos espichados, cuando somos dañados, ofendidos. Ahí es donde está la verdadera iglesia, que evidencia una genuina conversión. Señor, gracias. Gracias, porque estoy seguro que tú has hablado a esta congregación en este día. Por eso te pido, Señor, derrama de los dones del Espíritu, derrama en cada alma, en cada corazón, esos dones que tú tienes para dar a esta iglesia. Derrama, Señor, dones de sabiduría, de conocimiento y ciencia, dones de servicio, dones de amor, de entrega, de dadivosidad, dones de lenguas, de interpretación. Derrama, Señor, dones para la transformación de tu iglesia. Que todos seamos tocados por el conocimiento de tu palabra y que no seamos desechados por la falta de visión. Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, porque tu palabra dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor ha tocado la puerta de tu corazón y tú has abierto tu corazón a Él. Y yo quiero decirte que Él se complace hoy de esta iglesia. Él se complace hoy de tu vida. No cambies. Él se complace hoy de lo que está viendo en este lugar. No cambies. Él se complace de lo que hay en tu mente y en tu corazón. No cambies. Porque Él estará contigo todos los días de tu vida. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con los antiguos, también estará contigo en estos días de sequedad, en estos días de ansiedad, en estos días de necesidad, en estos días de angustia. Él no te dejará, iglesia, ni te desamparará. El Señor Dios Todopoderoso está aquí y quiere celebrar contigo. Por eso te invita para que te coloques de pie y vamos a celebrar la Santa Cena del Señor para la honra y la gloria de su nombre. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti escuchando
celebrar contigo tu amor y tu misericordia. Queremos, Señor, bendecir estos elementos, el jugo de la uva y el pan, Señor, nacidos de la tierra. Bendícelos, Señor, y santifícalos para cada uno de nosotros, para este momento especial en el que te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy tomemos la Santa Cena con la seguridad y la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Iglesia, yo te invito para que salgas de tu lugar, vengas y tomes el pan y tomes la copa y regreses a tu lugar. Puedes salir de su lugar, salga con una sonrisa. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más. La palabra de Dios dice que cuando tú y yo somos convertidos, cuando tú y yo somos transformados, entendemos que cuando celebramos la Santa Cena del Señor evidenciamos ante el mundo la certeza y la seguridad que tenemos de la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo tomamos la cena, le decimos: Señor, gracias porque hasta hoy has sido fiel con el pan y con el jugo, y hasta hoy nos has sostenido. Cuando tú y yo comemos del pan y bebemos de la copa, le decimos: Señor, gracias porque tus misericordias son para siempre. Y esperamos que tú y tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo juntos vengan en la segunda venida por nosotros para levantar a su iglesia. Si tú lo crees conmigo, yo te invito para que juntos comamos del pan y bebamos de la copa. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco y me teñiré de polvo y de ceniza. Iglesia, un convertido no escatima en arrepentirse, y el arrepentimiento genuino lleva unas consecuencias, pero lleva unos beneficios mucho más grandes.
Sea la iglesia que Dios quiere que sea. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que ama a su prójimo. Una iglesia que sirve al mundo con lo que sabe y con lo que y en el lugar donde esté. Una iglesia que ama a Dios es una iglesia que prevalecerá. Por eso yo les digo a todos ustedes que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones, y que todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a ese Dios que te dio la vida y que un día te tendrá en su presencia para la eternidad. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. No puedo